De pronto, surgió el plan de Navidad. El general Echegaray desconocía a Zuloaga como presidente y ponía a Miramón como presidente en diciembre de 1858. El ejército de la Ciudad de México apoyó el gobierno de Miramón en febrero de 1859. Esto empezó a debilitar al bando conservador. El gobernador de Veracruz, Manuel Gutiérrez Zamora, protegía a Juárez. Miramón atacó el puerto de Veracruz, pero no pudo atacar por barco y por lo tanto fracasó en marzo de 1859. Mes tras mes había cambios en las posiciones. Degollado aprovechó la ausencia de Miramón y atacó la capital. Se situó en Tacubaya esperando que el pueblo se le uniera, como le habían comentado algunos otros liberales. El general Leonardo Márquez, sin embargo, se reagrupó y atacó a los liberales en Tacubaya, quienes terminaron huyendo en abril de 1859. Se ejecuta a los militares y a civiles que hubieran apoyado, inclusive a aquellos que le dieron cobijo a heridos, a aquellos que los atendieron desde el punto de vista hospitalario y médico, se les fusiló. Esto, por ambos bandos, fue visto como excesivamente cruel. Y desde entonces, a estas bajas de la guerra, que habían sido parte de un ejercicio de brutalidad, se les conoce como mártires de Tacubaya. La guerra no solo era armada, sino principalmente ideológica. No se trataba de ver a cuál bando apoyar, sino qué tipo de país queríamos. Por lo tanto, ambos bandos lanzaron lo que conocemos como manifiestos a la nación, donde delineaban, describían sus objetivos, sus razones para la pelea y los alcances de sus futuros gobiernos. En su manifiesto, los liberales, escrito por Juárez el 7 de julio de 1859, se apoyaban básicamente en la Constitución de 1857. Hablaban ya de la separación de Iglesia y Estado, la nacionalización de los bienes del clero, la libertad de cultos, todo lo que hoy conocemos ya como las leyes de reforma. Es importante reflexionar que ya no se trataba solamente de quitarle aquellos bienes a la Iglesia que utilizaba como forma de generar recursos por medio de la renta. La idea básica era quitarle todas sus posesiones. Esto era partiendo de la idea de que era la única forma de realmente separar a la Iglesia del Estado, evitar que la Iglesia tomara parte del gobierno y que por lo tanto mezclara los aspectos divinos y los aspectos terrenales a su favor. Se buscaba evitar que la Iglesia diera castigos y recompensas, que pudiera tomar cargos públicos en el momento que lo quisiera, que las instituciones de gobierno, de educación y de economía tuvieran que estar mezcladas con una jerarquía permanente, cuasi aristocrática, conformada por los religiosos, que nunca dejaban su cargo y que podían intervenir en la decisión de los gobiernos, y que podían confundir al pueblo hablando de cuestiones sobrenaturales cuando en realidad se estaban discutiendo aspectos de la relación terrenal. Pero además se incluyó la libertad de cultos, lo cual le creaba competencia económica, social, política a la Iglesia católica. Además de que actualizaba un derecho que se había otorgado ya en Europa a todos los pueblos. No solo los altos ideales motivaban a los liberales, era una maniobra bien planeada para quitarse de encima a un enemigo ancestral. Por el lado de los conservadores, Miramón, el 12 de julio de 1859, lanzó su manifiesto a la nación,
donde se fundaba en el plan de Tacubaya. Sus ideas no eran tan elevadas como los postulados de los liberales. Ellos en realidad buscaban poner fin a las malas prácticas administrativas, no a la forma de distribución social en pueblo, aristocracia, clero y gobierno. Por lo tanto, no veían razón para reconocer las leyes de desamortización y apoyaban al clero. Todo lo que decían era que si antes había estado mal, era por Santa Anna. Después de la independencia, sus gobiernos habían logrado pervertir la idea que había tenido originalmente la guerra de independencia y que no era necesario destrozar la relación que la Iglesia tenía a favor del gobierno y el gobierno a favor de la Iglesia, quitándole sus apoyos económicos. Don Benito Juárez fue todavía un poco más explícito. Si tomamos en cuenta que las primeras leyes fueron expedidas durante la presidencia de Álvarez y durante la presidencia de Comonfort, con la desamortización de los bienes del clero, con la reducción de los fueros de los sacerdotes que podían intervenir sin que se les pudieran fincar responsabilidades civiles o penales, y viendo que esto había motivado directamente la guerra, Juárez completó el cuerpo de las leyes de reforma en Veracruz. La pelea no era con los conservadores. Por lo tanto, buscó nacionalizar los bienes eclesiásticos. La Iglesia iba a perder todas sus propiedades, se las iba a quedar el gobierno. La Iglesia no iba a poder tomar parte en ningún movimiento de tipo político, administrativo, económico. Se suprimían las comunidades religiosas, se prohibía la existencia de conventos. Juárez había sido estudiante de un seminario, sabía la forma en la cual se organizaba la estructura corporativa en manera de ejército de la Iglesia. Sabía perfectamente bien que de los cuadros básicos de los conventos salía el control del pueblo. Hay que recordar que Juárez se había convertido en masón yorquino. No había llegado al punto de ser ateo. Creía en un Dios, pero no creía que ese Dios estuviera a favor del dominio de una sociedad. Además, era un hombre rencoroso, era un hombre directo y encabezaba un movimiento de hombres duros. Por lo tanto, sabía que había que irse directo al corazón del enemigo. Puso bases para la ocupación de los bienes eclesiásticos. Le quitó el control del matrimonio civil a la Iglesia y del registro civil, pudiendo registrar los nacimientos y las propiedades el gobierno sin participar en él la Iglesia. Le quitó a la Iglesia el control de los cementerios, evitando que se amenazara a la gente con no enterrarla en caso de contravenir alguna indicación de la Iglesia. Hay que recordar que se acostumbraba a decir que un cementerio era un camposanto, el que no había muerto en olor de santidad, el que el sacerdote decía que no tenía derecho, no podía ser enterrado en un cementerio regular. Además, para tener mejor control de la forma de producción de los mexicanos, se redujeron las festividades religiosas, que muchas veces nos volvían improductivos por semanas, y para garantizarse apoyos en este ataque frontal a la Iglesia Católica, se dio la libertad de cultos. Las primeras dos leyes son económicas, las demás son de tipo social. Se buscaba un gobierno republicano, federal, representativo, un sufragio universal, que todo mundo pudiera votar,
reconociendo de esta forma la igualdad entre las personas. Se lograba la circulación de las enormes riquezas de la Iglesia en aquella época. No se podía pensar que la riqueza la generaran las empresas, porque la industrialización estaba muy lejos de llegar. Todo lo que había en un país era producido de manera artesanal. Por lo tanto, aquello que se producía se concentraba en algún lugar y no fluía como es hoy en día en el intercambio económico de las empresas, comprando bienes y pagando sueldos. ¿En qué manos se había concentrado? En las manos poderosas de la Iglesia. Desafortunadamente esto generó a la burguesía nacional, que más adelante va a tener en sus manos los latifundios, los grandes controles de tierra. El latifundismo laico, ya no era la Iglesia la poseedora de grandes extensiones de terreno. A la burguesía nacional se le veía como un camino necesario hacia la democracia, que todos tuvieran para que todos pudieran ser independientes y la votación fuera entre iguales. Desafortunadamente, algunos fueron más iguales que otros y se apoderaron de bienes comunales. Se hicieron rápidamente de beneficios, dinero, poder, y pasamos de un control unitario a muchos pequeños controles en las formas de producción y los recursos. Los liberales eran muy claros en el tipo de transformación de país que querían. Los conservadores se resistían notablemente a ser desplazados de esa forma. El proceso no era nuevo en el planeta. Había motivado la independencia norteamericana, la Revolución Francesa, toda la independencia de América. Va a continuar posteriormente motivando movimientos en todo el planeta, pero en México tuvo su forma especial. Nuestro país no era ninguna potencia ni en arte ni en política. Nuestra historia era muy reciente y muy enredada, y sin embargo, estábamos muy cerca de uno de los primeros movimientos que habían logrado instaurar estas reformas antimonárquicas, la Revolución Norteamericana, que en ese entonces tenía cerca de nosotros al presidente Abraham Lincoln y sus reformas completas de democratización en los Estados Unidos. Por lo tanto, la Europa que había vivido las guerras napoleónicas y los Estados Unidos que habían vivido la esperanza de Abraham Lincoln fueron involucrados en el proceso de nuestra guerra de reforma. Ambos bandos solicitaron apoyo internacional, prometieron lo que no tenían. Los conservadores se fueron de regreso a las ideas del siglo anterior. Firmaron un pacto con la reina de España. Juan N. Almonte firmó con Alejandro Mon para convertirnos en un protectorado español en septiembre de 1859.